Hablemos de mis aventuras con Superman. Aunque esta es una serie que ya he mencionado en varias ocasiones en el que podcast, es una serie que como tal no le hice un video. Lo más cercano fue cuando defendía a Lois Lane de mucha gente que decía que estaba mal escrita, y ya les expliqué por qué no está mal escrita, sino que es todo lo contrario. Pero, como siempre digo, me gusta esperarme que las obras estén completas, al menos una temporada en el caso de las series, para poder hablar de ellas, para ver si la construcción al final funciona. Entonces, ¿qué nos encontramos en esta serie? Bueno, nos encontramos con Clark Kent, el cual es un chico que comienza a manifestar sus poderes desde muy joven, y a partir de ahí se nota una diferencia en su personalidad. Y posteriormente en la obra nos explica por qué tiene miedo a poder dañar a alguien más, que sus poderes quizás terminen afectando a otros. Y eso es bastante bueno, porque termina siendo una conexión temática con toda la obra. Sí, Clark se nos muestra desde un inicio como este chico reservado que tiene hasta cierto punto es introvertido, pero que cuando agarra confianza es alguien bastante agradable, pero que todo momento trata de ayudar a los demás. Y que al final se nos dé esta idea de que se aleja de todo el mundo por este miedo a dañarlos, justifica del todo ese miedo que tiene sobre que quizás si es una amenaza cuando el general llega a atacarlo y llega a retenerlo. Justifica del todo este miedo de que quizás sí soy peligroso para este mundo. ¿Cuál es mi propósito real? ¿Es destruir este mundo? O sea, esa idea termina retroalimentando toda la obra. Otra cosa bastante buena que se nos habla, ya cuando le hacemos toda la visión, es el tema de Lois Lane. Lois Lane fue manejada muy bien en los capítulos. Poquito a poquito se nos fue hablando sobre su pasado y su relación con su padre. Se nos fue hablando sobre todo esto para que cuando te cayera la bomba fuera una sorpresa. Aunque no se explotó del todo la relación entre padre e hija, de hecho lo vimos solamente en el último capítulo, lo que se vio está muy bien y tiene mucho potencial para que en este dilema sobre el general Lane diciendo de que pues estoy casando prácticamente a alguien que quiere a mi hija porque todavía no sabe que Clark es Superman, estoy yendo contra los deseos de mi hija, y entonces este conflicto entre ambos de tú quieres una cosa y yo quiero lo contrario va a ser muy interesante si se maneja muy bien. Otro tema positivo de la serie es estos tres personajes. La serie se centra demasiado en la relación de estos tres, porque son tan amigos, porque se llevan tan bien, las dinámicas que tienen, todo eso funciona perfecto. De hecho es lo que hace que la serie sea muy destacable y sobre todo hace que funcione cada capítulo, porque la dinámica de estos tres está tan bien hecha, tan bien planteada y tan bien explotada que hace que la serie sea disfrutable porque quieres ver qué es lo que les va a pasar a esos tres, cómo se llevan, cómo van a reaccionar ante el peligro y las situaciones que se les presentan. Los conflictos que hay entre ellos son interesantes por eso mismo, aunque los conflictos no son nada del otro mundo o nada que no hayamos visto ya dentro del género, son tan bien manejados y sobre todo están bien escritos para estos personajes que genuinamente quieres saber qué es lo que les va a pasar. Es tan buena la dinámica entre estos tres personajes que cuando ves cómo funciona con los demás personajes sí se saca de onda. Ojo, la dinámica con los demás personajes no está mal, solamente no está tan explotada. Por ejemplo, en este Clark Kent, ni siquiera hablando de los cómics, este Clark Kent demuestra tener un gran amor a sus padres porque son las únicas personas con las que antes de conocer a Lois y Jimmy se ha abierto sobre quién es en realidad, sobre sus poderes. Ellos comparten este miedo. Entonces, si son tan importantes para su vida, ¿por qué no los vemos más que en 3 capítulos? El primero y el segundo y muy poquito y en el último. Y entonces ese es otro detalle. Literalmente Perry White aparece más que los padres de Clark. Entonces dices, ¿por qué haces que este personaje tenga tanta importancia con sus padres y luego no los explotas? Literal, el padre creo que tiene como 5 frases en toda la temporada. Ahora, siguiendo hablando con la dinámica con los demás personajes, es el tema de los villanos. Los villanos no están mal escritos, todo lo contrario, su escritura está bien, es funcional y sobre todo es bastante dinámica en cuanto al tema de combates. De hecho, por eso tenemos muy buenos combates, porque aunque no son visualmente identificables, por el hecho de que todos los villanos tienen sus poderes referentes a tecnología kryptoniana, sí son de hecho bastante dinámicos y funcionan muy bien para la acción. Tenemos secuencias que se ven muy bien y que están increíblemente hechas porque los poderes son bastante variados. El problema real con estos villanos es el tema del diseño. Al no tener una identidad única en cuanto al diseño y el hecho de que todos sus poderes vienen de una misma tecnología, les quitan esta individualidad y pasan a ser más como este grupo de ataque, que de hecho no está tan peleada con la idea del Task Force en cuanto a cómo se maneja en esta serie, que es este grupo de gente subyugada al poder del general. Pero que si buscabas algo más tradicional, si buscabas algo más de villanos que genuinamente se sientan como eso, como villanos, no solamente como un grupo de ataque, es ahí donde hay un problema. Que aunque a mí personalmente no me molestan los diseños, sí es cierto que le quita identidad a cada uno. Que además estos personajes no están desarrollados solamente ser el villano de la semana. Si no tienes un diseño destacable que los haga resaltar como algo único, terminan perdiéndose en la trama y en el conjunto de personajes más interesantes que aparecen. De hecho, los únicos antagonistas que podremos decir que tienen presencia y personalidad son Deathstroke, el general y Amanda Waller. De esos tres, el que más desarrollo tiene es el general, es el que más exploramos. No es la gran cosa, pero está bastante bien, sobre todo apunta cosas muy interesantes su relación con Lois y este conflicto que van a tener que ya mencioné. Luego tenemos a Deathstroke, que aunque en cuanto a personalidad no lo exploramos demasiado y tampoco es un personaje súper carismático que digas, te quedas con él desde el principio. Cuando se pone la máscara, hijo de su pinche madre, es un hijo de puta que te va a destruir, te va a matar, te va a hacer destrozos y funciona muy bien por eso. Porque aunque no exploramos tanto el personaje, sí tiene algo identificable, algo que dices, ok, es ese güey, y es el cabrón que con solo 2 espadas que sí parecen que son tecnología avanzada, te chinga Superman.
y por eso destaca sobre todos los demás. Y luego tenemos a Amanda Waller, que en caso contrario, aunque no la vemos destacar de forma proactiva en cuanto a acciones, en el hecho de que no la vemos pelear, no la vemos atacar, no la vemos tener un conflicto directo con Superman, sí la vemos como esta figura manipuladora que está detrás de todo y que termina chingándose a Lane para ser ella la que está a la cabeza. Y por eso es destacable. O sea, estos por tres factores diferentes son tan señalables de decir, ok, son personajes que destacan, son antagonistas destacables por esto. En rasgos generales, eso es lo que puedo decir con esta obra. Me parece una buena introducción para estos personajes, para nuevas generaciones, como para aquellos que ya conocemos a estos personajes, se nos dé una visión fresca de los mismos. Es una versión bastante dinámica, que sobre todo algo que se puede hablar muy bien de esta obra es en el apartado de cómo está estructurada. Cada capítulo está muy bien escrito, es súper divertido, está muy interesante, maneja a sus personajes de una muy buena manera, que aunque tiene cuestiones que flaquean, como el caso de los antagonistas, funcionan bastante bien. El problema real, y problema entre comillas, es que la construcción ya total de toda la temporada termina siendo buena, pero tampoco es la gran cosa, porque solamente es eso, un planteamiento. Planteamos a lo que se viene, todo este tema de Krypton, todo este tema de Brainiac, todo este tema de por qué realmente entonces Clark fue mandado a Tierra, si fue mandado como un arma por sus padres o fue mandado como una última esperanza, como la ganó Moisés, o sea, un inmigrante que viene a otro lugar donde parece a simple vista ser como todos los demás y después descubre que no es así. O sea, esta primera temporada está buena, es un buen planteamiento que parece tener bastante potencial para un futuro. Lo valioso realmente de esta serie es la interacción de los personajes y que cada capítulo está muy bien hecho, es muy entretenido y muy dinámico, tienen muy buen ritmo. Eso es general lo que puedo hablar de esta serie, es una buena introducción que de forma individual cada capítulo es muy bueno y que te la vas a pasar muy bien. Cuando ves las cosas hacia el futuro dices, ok, va a pintar muy bien, sobre todo si se pulen algunos aspectos, como el tema de los diseños de los protagonistas, si esos antagonistas comienzan a tener personalidades más remarcables. Entonces, ¿es una serie que recomiendas? Sí, la recomiendo mucho. Es una buena introducción para estos personajes, tanto para nuevas generaciones como para aquellos que ya la conocemos, tener una visión fresca. Y sobre todo es una serie que en cada capítulo te la vas a pasar muy bien porque está muy bien hecho. Pero que si buscabas una serie que fuera la gran cosa en cuanto a la construcción de la temporada, no la vas a encontrar aquí. Es una buena construcción, maneja cosas que son muy interesantes, tiene un desarrollo de personajes bastante interesante, pero es una serie que es eso, es una introducción que puede pulirse más para llegar a ser una gran serie. No es la mejor versión del personaje, pero sí es la versión más entretenida que he tenido en mucho, pero mucho tiempo. Incluso hablando de películas, es una versión que se siente fresca, es una versión que se siente dinámica, es una versión que se siente llena de corazón, en la que quizás la influencia de anime no se satura, pero sí llega a tener algunos momentos que dices, ¡ay, esto está demasiado animu! No llegamos a niveles como por ejemplo Titanitas de 2003, pero puede llegar a levantar de repente las cejas. Es una buena serie con la que te la vas a pasar muy bien. Así que sí, la recomiendo y la recomiendo bastante. No solo como fan de Superman ni como fan de los superhéroes, sino como alguien que busca una buena serie para pasar un buen rato. Y eso es lo que vas a encontrar aquí.